Hombre, yo diría porque es un término muy interesante, ¿no? Y muy lustroso para intentar denominar un periodo en el que se considera que hay una masa crítica de programas que son muy interesantes, que están llegando a la audiencia, que han alcanzado una gran calidad. Entonces, yo diría que normalmente pues la edad dorada de un periodo siempre es siempre podemos decir que es un momento en el que es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Es decir, que realmente se está produciendo también una sinergia entre los diferentes proyectos que se están haciendo en el ámbito de Estados Unidos, que significa que si no estás viendo series de televisión, pues parece que te estás perdiendo algo clave de la cultura contemporánea, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que si fuera ahora que se revisaba los últimos 60 años de la historia de la ficción televisiva, se diría que las series de los 50, 60 o 80, 90 serían la edad de bronce y de plata, porque realmente ahora en términos de calidad estamos en algo que yo creo que es superior y que realmente merece el apelativo dorada. Yo creo que no existe una relación estrecha, ¿no? Es decir, los gustos del público generalista pues muchas veces van por un sitio y los gustos después de la crítica especializada pues pueden ir por otros. Y en este sentido no creo que las series de televisión sean distintas que el cine o que la literatura o que el arte, que cualquier otro tipo de ámbito cultural. Muchas de estas series de las que se habla muchísimo después tienen unos niveles de audiencia bastante bajos, etcétera. Hay que verlo todo como un fenómeno complejo y múltiple, en que hay calidades y ambiciones distintas y que por tanto solo globalmente, solo como conjunto, se puede calibrar y entender. No tiene sentido solo limitarte a las series de HBO o de AMC o las generalistas. Hyundai presents scenes from the season finale of The Walking Dead. Sanctuary for all. Community for all. Terminus. Hombre, yo creo que ahora la calidad formal de las series es cierto que es mayor, ¿no? Pero creo que es un proceso que probablemente se puso de manifiesto ya en la final de la década de los 70, comienzo de los 80, en el que la ambición formal de los programas de televisión pues eran mayores, ¿no? Yo eso tenía una explicación, y es que históricamente los televisores han sido muy pequeños y solo en los últimos años se han generalizado los televisores enormes de 40, de 48 pulgadas, ¿no? Yo creo que ese tipo de realización cinematográfica solo tiene sentido pensando en el proceso tecnológico que ha habido que ha estado relacionado con el DVD y el Blu-ray, que ha tenido que ver con que las pantallas cada vez son más amplias, que ha tenido que ver con la televisión de alta definición, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sí que existe una realización. Yo no me gustaría utilizar el término meramente cinematográfico, porque también muchas películas también tienen una realización que muchas veces se entiende como televisiva, pero claramente sí que se ha producido un momento en el que los valores de producción y los valores formales de las series de televisión se han convertido en una característica muy fuerte para definirlas. Si tomamos como ejemplo The Walking Dead, eso nos permite hablar de otro fenómeno relacionado, que es el diálogo de las series con otros lenguajes artísticos. The Walking Dead es un cómic, es una adaptación de un cómic. Juego de Tronos es una adaptación de una serie de novelas. Hay también mucho diálogo con Internet o con sistemas como por ejemplo Windows. Pienso en 24, pienso en Person of Interest, de modo que hay un lenguaje de las series con los lenguajes clásicos y con los lenguajes contemporáneos que creo que la enriquecen y que la hacen más interesante. When you came in, the air went out. Yo creo que no. Es decir, yo creo que los grandes directores de televisión ven a las obras de los grandes directores de cine, lo hagan o no para proyectos televisivos. Yo creo que es verdad que cuando David Lynch hizo Twin Peaks, sí que es verdad que hizo una realización bastante particular en el ámbito de la ficción que se hacía en esa época.
Y por ejemplo, cuando lo ves de los ojos de la contemporaneidad, pues te llama mucho la atención, no tanto la cuestión cromática, sino, por ejemplo, la duración de los planos. En Twin Peaks los planos eran muy largos. En relación, y por ejemplo se trabajaba mucho la profundidad de campo, por ejemplo, ¿no? Y la música, es decir, elementos formales. Recursos estilísticos particulares, pues yo creo que existe probablemente existe un diálogo, y probablemente también hay muchos recursos propiamente televisivos que también se han aplicado en el ámbito de la realización cinematográfica. Tengo la impresión. No creo que yo no considero que las series españolas estén en decadencia, todo lo contrario. Es decir, creo que hace 2-3 años fue una temporada absolutamente espléndida, probablemente un año de oro, si podemos utilizar esa expresión, en el que pues salieron series como La Señora, como España, es decir, series que interesaban en determinados ámbitos, ya sea por pequeñas innovaciones narrativas, por cuestiones formales. El caso de Crematorio, por ejemplo, por trabajar el tema de la corrupción urbanística. Por eso, en ese sentido, no, yo creo que el modelo de creación de la ficción televisiva norteamericana es muy distinto al español. Es probablemente el gran problema que ha tenido el sistema español es que no ha permitido hacer series para audiencias especializadas, para audiencias nicho, como se ha ocurrido en Reino Unido, como se ha ocurrido en Francia, como se ha ocurrido en Estados Unidos. Pero considero para nada, de hecho tanto es así que la temporada que viene en Estados Unidos se van a emitir 2 series basadas en series que se han creado en España. Pulseras Rojas, Red Band Society, y Los Misterios de Laura. Van a tener un remake norteamericano, con lo cual creo que los creadores españoles considero que algo están haciendo bien. Creo que en España hay una audiencia evidentemente menor por motivos demográficos claros, y que las series cumplen un rol social muy importante de explicación de la comunidad, de explicación de la realidad social. Creo que las series españolas, la mayoría, están un poco hipotecadas por una especie de necesidad o de obligación vinculada con la emisión nocturna, que hace que los capítulos sean demasiado largos y que a menudo haya como un imperativo por parte de los ejecutivos de Antena 3 y de Telecinco de narrar digamos generaciones o problemáticas propias de la sociopolítica española, pero que en cambio cuando se ha escapado de ese tipo de imperativos, se ha hecho serie histórica o se ha hecho serie más experimental, ha habido productos muy interesantes. Si quizá hubiera más creatividad, más libertad creativa, y más inversión en esa creatividad, estos casos como Los Misterios de Laura o Pulseras Vermellas no serían aislados, sino que quizás sería una tendencia más mayor. Es difícil, ¿no? Yo creo que probablemente la clave del éxito final de la serie, porque durante toda su vida la serie no tuvo demasiado éxito, fue probablemente que tenía una estructura, un planteamiento serial muy fuerte, con un protagonista absolutamente fascinante, y que los grandes periodos de tiempo que tuvieron permitió que muchos espectadores descubrieran la serie a través de, por ejemplo, en Estados Unidos con Netflix, y que se creara una audiencia que nunca vio la serie en su forma original hasta la última temporada, para ver cómo terminaba la historia. Entonces, en ese sentido, la historia de Breaking Bad es la historia de gente que ve una serie de televisión para ver cómo termina la serie, casi exclusivamente. De hecho pasó algo parecido con The Wire, pero The Wire terminó sin conseguir eso, y los premios y el reconocimiento vinieron después de que ya fuera un producto acabado y que se vendía en DVD. Y el propio Vince Gilligan reconoció que la piratería le fue muy beneficiosa, porque consiguió que fuera un fenómeno global, mediático, de primera magnitud a partir de la cuarta temporada, de modo que la recepción de un público de culto pero fiel, que hizo mucho trabajo, digamos, de expansión microcrítica y de fan de la serie, le permitió al menos disfrutar del éxito en directo en las 2 últimas temporadas. No lo sé, ayer estaba leyendo un artículo que decía que ya no había series de televisión, sino había ficciones seriales que se veían en pantallas, ¿no? Yo creo que Internet es interesante para algunas cosas, pero de momento Internet, para los únicos que está siendo una
una oportunidad de negocios para las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces es verdad que Internet sí que está permitiendo que las series tengan una determinada vida, que a lo mejor lleguen a otro tipo de públicos. Sin duda el fenómeno Netflix es interesante, pero es un fenómeno también muy localizado y está produciendo muy pocas series. Y probablemente lo que sí está permitiendo Internet, o el visionado que está ligado a no sé si tanto Internet, sino a la descarga de información rápida, por tanto no tanto Internet sino a la fibra óptica y a la banda ancha, probablemente lo que está permitiendo que las series viajen por muchos sitios y encuentren a nuevas audiencias. Eso sí, sin duda. Fenómenos absolutamente globales que están jugando en el imaginario planetario el rol que jugó el gran cine de Hollywood durante la segunda mitad del siglo XX.